todos, buenas tardes, los que están en línea. Hoy tenemos la presentación de Ana Meléndez Hernández, quien está realizando una escrita protocolaria con Leticia Mayer, y nos va a presentar sus avances de lo que lleva la estancia postdoctoral. Voy a leer rápido una semblanza, voy a intentar resumirla. Ella, bueno, como dije, está escrita aquí con colega postdoctorante, aquí en Lima, donde desarrolla un proyecto sobre la historia de la estadística censal en México. Previamente ya participó en el financiamiento de estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y de Educación, el ISUE, en la UNAM, donde analizó la producción de clasificaciones censales sobre educación a finales del siglo XIX. Sus intereses de investigación recaen en la sociohistoria de la cuantificación social. Su trabajo se centra en la investigación de formación y clasificaciones en la medición de población mexicana. Sus investigaciones han sido pioneras en el análisis histórico de la aplicación de conceptos aritméticos para la formación de censos poblacionales y patrones electorales en el siglo XIX. Ha realizado igualmente aportaciones sobre los procesos de construcción de identidades e imaginarios sobre la población mexicana desde la perspectiva de los saberes de los expertos y su relación con la administración del poder por parte del Estado, y ha publicado diversos trabajos sobre la historia de la estadística poblacional en México, así como ha realizado colaboraciones con otras instituciones como el Instituto Mora, el CINDESTAB, la Universidad Nacional Autónoma, entre otros. Participó en el proyecto CONACYT Ciencia Básica, Historia de los Instrumentos, Colección de Saberes y Movimiento, y realizó una estancia de investigación en el Institut Nacional d'Études Démographiques en París, Francia. Ha desempeñado labores como coeditora en la revista digital Estadística en Sociedades, de publicación itinerante. Actualmente es miembro de la Asociación de las Américas para la Historia de la Estadística y el Cálculo de Probabilidades. Y bueno, también ha sido profesora en el Departamento de Psicología y Educación, en el ITESO, y en los departamentos de Administración y Derecho de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Ana, ¿quieres que te interrumpamos o al final? Pues sí, sí lo pueden interrumpir. Sí. Pues espero que no sea muy larga. Yo pensé como en 30 minutos, pero luego en el ensayo creo que me sale más de 30 minutos, pero igual, voy a intentar ser como concisa. Bueno, el proyecto que yo presenté para esta estancia se llama La formación de la estadística nacional, la cuantificación social en México en el siglo XX. Es parte como de meterme al siglo XX. Yo he trabajado prácticamente toda mi trayectoria siglo XIX, finales del siglo XIX, y hasta hace 2 años empecé a trabajar con el siglo XX, las estadísticas censales a partir de 1895 y sus resultados. Y, ¿cómo le doy? Ahí. Entonces, ¿dónde? Ahí. Entonces, lo que hoy voy a presentar es un avances de una línea que empezó a desarrollarse a partir de estar revisando estos censos del siglo XX y sus oficinas administrativas. Aquí, ¿no? Entonces, yo me había planteado como proyecto general analizar esta sociohistoria de la cuantificación, sus fundamentos técnico-políticos, la formación de los censos y padrones, medición en las poblaciones en México durante la primera mitad del siglo XX, lo que yo me había planteado como un objetivo general. Y entre uno de los objetivos particulares, la reflexión sobre... Una reflexión sobre la comprensión de la visión científica en términos de estas herramientas estadísticas para la clasificación de poblaciones, como son censos y padrones, y la construcción de estándares y patrones y normalizaciones. Pero la manera en la que yo lo había estado estudiando era a partir de la clasificación poblacional, es decir, como la aplicación desde este instrumento censal hacia la población y algunas de sus implicaciones, como es, por ejemplo, la formación de las estadísticas escolares en el analfabetismo, ¿no? O sea, ahí es como yo lo estaba revisando. A partir que me empecé a meter mucho más en la administración de los censos en el siglo XX, tenemos el 1995, el de 1900 y 1910, me empecé a dar cuenta de algunas características y
irregularidades que sucedían al interior de las oficinas estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, los antecedentes de esto es, bueno, la Dirección General Estadística, que es la primera institución que se funda en México para la formación de censos, se funda en 1882, tiene un periodo de 1882 a 1921, hay un periodo intermedio que es entre 1921 y 1932. El primer periodo, hay que apagar los... Durante este primer periodo de la Dirección General de Estadística, entre 1882 y 1911, está el doctor Peñafiel, que, bueno, viene de de un trayecto de los estadísticos médicos de mediados del siglo XIX y que, bueno, van a abarcar, digamos, todas estas características hasta finales del XIX. Y con él al frente se funda esta dirección con 2 empleados, se dice que se institucionaliza la estadística, se le da mucha importancia a las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales son sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, básicamente, aunque hay una incorporación de él para intentar hacer lineamientos o estadísticas sobre estadísticas vitales y otro tipo de estadísticas, no hay la suficiencia de normatividad para incorporarlo a nivel nacional. Tienen algunos problemas en la producción de estadísticas censales durante los 3 primeros censos. Y yo, cuando me empiezo a meter más al trabajo de la Secretaría de Educación Pública en 1921 para correlacionar estadísticas censales, me encuentro con el Departamento de Estadística Nacional, que funciona entre 1922 y 1932. Bien, y entonces, cuando empiezo a trabajar este departamento, empiezo a encontrar cosas muy particulares y que se salen de las características que había tenido la Dirección General de Estadística en su primer momento. También, bueno, hay que contextualizar que es el periodo postrevolucionario, justo cuando sale Peñafiel, que es en 1911, hasta 1922, es descrito por la institución, digo, el INEGI, hoy en día, como un periodo de receso estadístico, pero es un periodo también a nivel estructural, como un periodo de reconfiguración de las instituciones revolucionarias, ¿no? Entonces, este departamento, que nace en 1922, es la primera institución gubernamental que se funda posterior a la revolución. Es justamente en el periodo donde va a comenzar esto que conocemos como el maximato, ¿no? O sea, el grupo sonorense, que es el grupo en el poder en ese momento, pues está administrando las instituciones mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, este departamento nace con una característica distinta, que es, si bien el otro dependía de la Secretaría de Fomento, es decir, era parte de una subdirección del Ejecutivo, encontramos que esta dirección, este departamento va a depender directamente del Ejecutivo Federal. Es decir, el valor que se le da al departamento es directamente desde el presidente, ¿no? Tiene 2 directores, que de 1923 a 1926 va a ser Manuel Padres, y luego Juan de Dios Bojorquez, de 1926 a 1932. Nace con una característica muy especial, es que en su decreto de formación se le otorgan bases legales de dependencia a todas las instituciones nacionales del país. Uno de los problemas que se habían tenido durante la Dirección General de Estadística es que no había esa vinculación entre los estados y las oficinas centrales, ¿no? Entonces, nace con una normativa especial. Se funda con un presupuesto y un organigrama de 201 empleados contra 12 empleados que tenía la Dirección General de Estadística, y para ese momento era un departamento con mucho poder en relación con otras instituciones, ¿no? Pues bueno, se conoce, digamos, las obras fundamentales del DEN, que son sistematizar y difundir resultados del censo del 21, porque el DEN, si bien no le toca organizar el censo de 1921, sí le toca generar la sistematización y la difusión. Produce un boletín que es poco conocido, que es el Boletín de Estadística Nacional, que dura desde el 24 al 32,
y además le toca formar y ejecutar el Censo Poblacional Agrícola Ganadero Industrial de 1930. Por primera vez en México se hace un censo agrícola ganadero y se lleva al mismo tiempo a cabo en 1930, ¿no? Entonces, esto es por lo que se conoce, digamos, la obra del DEM. Ahora bien, cuando yo empiezo a revisar con mucho más detenimiento, lo que yo encuentro es que hay procesos dentro de esta oficina que llaman mucho la atención con respecto a cómo están proyectando el poder de la administración de los datos al interior de la institución. Entonces me empiezo a centrar mucho más en la historia propia del departamento porque veo unas relaciones que me dejan ver cómo es que se está problematizando esta idea de la nación, idea de la población y de su cuantificación. Entonces, bueno, y estoy escribiendo, bueno, uno de los artículos o una de las líneas que salió de esta investigación general es lo que hoy les voy a presentar, que las novedosas estadísticas nacionales de estandarización de procesos administrativos en las oficinas estadísticas. Se empieza a trabajar con el concepto de estandarización y normalización, porque lo que yo veo en estas fuentes, que además ya son vastas a diferencia del siglo XIX, es que hay fondos documentales ya de muchos tipos, hay fondos de periodicidad, como son los boletines, pero también hay otro montón de documentos, como son cartas, mensajería, revisiones, ¿no? Y que están principalmente en el boletín del DEN, en los fondos de censos y registros de la AGN, en el fondo histórico del INEGI, y en particular un fondo que es la Universidad de Sapienza. Una de las cosas que yo empiezo a ver durante este periodo es que hay una emulación de las estadísticas que se están produciendo en Italia en el estado fascista, ¿no? De los posterior de la Primera Guerra, ¿no? Entonces hay específicamente el director del DEN tiene una fascinación con esta forma de hacer estadísticas para su administración de la crisis posterior a la guerra, ¿no? Bueno, y por otro lado también estoy trabajando archivos testimoniales, por ejemplo, entrevistas y autobiografías que son recientes. Por ejemplo, está una entrevista que hace Leti a Lanis Patiño, que fue parte de los funcionarios durante el periodo posterior a los años 20, a la final de los años 20, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, bueno, estoy revisando ya, digamos, historia mucho más contemporánea, ¿no? Hay otros. ¿Qué tendría de particular hacer estadística después de una guerra? ¿Por qué hay algo especial ahí? Porque primero hay bajas poblacionales. Hay la producción de un montón de problemas sociales, entre otras crisis alimentarias, ¿no? Crisis de producción de la industria como tal. Entonces, la formación de la estadística posterior a la guerra es una reconfiguración de la idea de cómo contar una población que se encuentra en crisis, ¿no? Entonces, es una cosa que apenas estoy ensayando porque me da la impresión de que Bojorge se considera el que va a llevar al Estado mexicano a salir de la crisis posterior a la revolución. Porque, bueno, los censos de 1910 y incluso el del 21 arroja una cantidad de población mucho menor que el anterior, ¿no? Entonces, hay atribuciones a la guerra, de la revolución, a la salida o sea, las migraciones, se van del país, a los éxodos, y también a enfermedades y a otro tipo que tiene que ver con una crisis posterior a una guerra de la revolución mexicana, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una parte, ¿no? Entonces, bueno, me meto en la idea de la estandarización y normalización, ¿no? O sea, lo que yo veo es que esta institución está intentando generar una serie de prácticas que están relacionadas con poner orden a lo que sucede al interior de la oficina, pero también poner orden en cómo es que se construye la idea de país o de nación, ¿no? Entonces, parto de este encuadre conceptual, ¿no? Que tomo de diferentes autores y autoras. Primero, la forma de estudiar los procesos de estandarización administrativa para la idea de la cuantificación tiene muchos significados, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero uno de ellos es, digamos, el fenomenológico, que tiene que ver en cómo se utilizan estos procesos de estandarización, cómo se diseñan y cómo se ponen en práctica, ¿no? Esa es una dimensión. Hay otra dimensión que tiene que ver con el desarrollo histórico, y esto significa que son rastreables, ¿no? O sea, que
que es posible encontrar dónde se crean estos procesos de estandarización, que no son naturales, que no nacieron de la nada, sino que hay acuerdos o hay procesos que están detrás. Y luego los detalles técnicos de esta producción de estándares o de esta producción de normalizaciones genera conjuntos de definiciones que tienen que ver con básicamente ideas sobre la mejora, sobre la precisión, sobre la comparación de parámetros. Es decir, siempre hay un discurso alrededor de mejorar los procesos a lo que se hacía antes, ¿no? Y entonces, yo digo que el proceso, bueno, digo a partir de cosas que he leído y como he visto lo que sucede ahí en el interior del DEN, que hay un proceso, en el proceso de la cuantificación social, al menos debe de haber dos conjuntos de categorías que definan esta característica relacional, ¿no? O sea, si cuando hablamos temas de clasificaciones y categorías, estamos hablando de conjuntos que se tienen que llevar a la comparación o que pueden hablar o que se pueden relacionar en la realidad y lo conceptual, o sea, ahí se crean dispositivos de medición que determinan el conjunto de esta categoría, es decir, estos dispositivos normalmente son materiales, o sea, aquí hablamos a lo mejor de procesos conceptuales, pero en los dispositivos hablamos de materiales, no solo de materiales, también pueden ser conceptuales, pero son rastreables como, por ejemplo, boletas, encuestas, listados, registros, etcétera, ¿no? Estos dispositivos tienden a, o sea, en estos procesos que veo yo de normalización y estandarización, tienen que generar este proceso de confiabilidad o de un estándar confiable que dé como resultado productos que sean capaces de procesar, ¿no? Y claro, establece procedimientos a partir de la administración de los resultados. Ahora, estos procedimientos son de diferentes tipos, pueden ser materiales o conceptuales también, ¿no? O sea, ahí está. Y bueno, esta es la propuesta, digamos, metodológica que yo hago a partir de lo que he visto al interior del DEN, que son tipos de estándares y normalizaciones y procedimientos y conductas en el DEN, ¿no? O sea, yo digo que hay una serie de tipos de estandarizaciones, de tipos de normalizaciones, que tienen que ver con procedimientos, que tienen que ver con materiales, pero también tienen que ver con conductas al interior de la oficina, ¿no? Entonces encuentro, bueno, estos 4 elementos, los normativos, o sea, que tiene que ver con toda la reglamentación, pero también, y que normalmente son coercitivos, pero también tiene que ver con otras cosas que tienen que ver con acuerdos, convenios entre las secretarías, con instituciones estatales y con los diferentes funcionarios que tienen poder al interior de la administración del gobierno, ¿no? Hay un estándar de tipo técnico, la búsqueda o la aspiración del estándar técnico, que tiene que ver con el manejo de los datos, su recolección y su concentración. Para ese momento histórico no se le llama sistematización, lo que conocemos como sistematización, en realidad se le llama concentración. Y esto, pues bueno, no es fortuito, porque uno de los grandes problemas del siglo XIX con la ley de los grandes números era precisamente cómo sistematizar esa gran cantidad de números, ¿no? O sea, ellos le llaman concentración, ¿no? Las reglas o las normas de la concentración de datos. Luego hay otro tipo de estándar que encuentro yo que es disciplinar. Esto tiene que ver con la formación de expertos y con el espacio de producción de saberes. Hay también una búsqueda por especialización para los funcionarios al interior del DEN. Para ese momento no existe todavía una licenciatura en el país sobre estadística, actuaría o nada. En realidad son los ingenieros los que están siendo convocados al departamento porque son los que manejan datos, aritméticas, matemáticas. Si en un primer momento habían sido los médicos, ahora estamos hablando que todo el proyecto, además de los sonorenses, es muy práctico, ¿no? De este grupo en el poder, y se ve reflejado también en la forma en la que están generando estas formaciones, ¿no? Y por último está un tipo de estándar que tiene que ver con la legitimación, que es producir ciertos canales de comunicación, procesos de reconocimiento social, que digo yo, y me voy muy lejos, pero digo que ahí se va formando el proceso de la autonomía que hoy conocemos, por ejemplo, del INEGI, ¿no? O sea, el construir este imaginario de las estadísticas como útiles y no solamente como descriptivas, ¿no? Ahora voy rápidamente cada uno a explicarlo, donde yo lo encontré al interior de todas las fuentes. Primero veo que se generan un montón de marcos legales y administrativos para la coerción de las oficinas administrativas diferentes desde su fundación.
hay búsqueda de espacios de legitimación de acuerdo y debates, y también hay espacios de tensión, y eso está muy expuesto tanto en el boletín como en las discusiones que hay entre cartas y mensajes que se llevan a cabo, ¿no? Hay fuertes debates de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de construir las estadísticas o homogeneizar las estadísticas para el país. Y en específico, estas reuniones nacionales de estadística son las primeras que se hacen en México, es en el 27, en el 29 y en el 32. Son reuniones que tienen crónicas de sus participantes, donde hay bueno, llaman ellos hubo sombrerazos, o sea, hubo verdaderas discusiones al interior, hubo enojos, levantamientos de mesa, es decir, fueron reuniones que generaron mucha tensión entre expertos y también entre funcionarios públicos, ¿no? Y la reunión del ICI, del Instituto Internacional de Estadística, que en el 1930 participan 50 delegados mexicanos, los mandan a Madrid, a la reunión, esa reunión es itinerante, y consiguen traer a México la reunión de 1933, porque, bueno, y con una discusión muy grande, porque se había dicho que iba a ser la reunión iba a ser en Inglaterra, y México se la trae un año antes, iba a ser el 34, y México se la trae un año antes, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de esta relación que hay con las oficinas internacionales, ¿no? Bueno, aquí hay algunos elementos que sirven un poco para, digamos, imaginar, ¿no? Son viñetas nada más, pero tiene que ver, esto uno no lo encuentra en los documentos previos, ¿no? A este periodo. Y bueno, son organigramas muy claros sobre funcionarios, ¿no? O sea, tenemos aquí organigramas de tareas, de división social del trabajo, ¿no? Está, por ejemplo, aquí los delegados que asisten a la primera reunión, si ustedes verán quiénes son cada uno de ellos, son los futuros secretarios de Estado durante todo el siglo XX, está por ahí Silva Gerson, ¿no? Están, así está Jorge, que es parte, ¿no? O sea, hay una cantidad o sea, los delegados a esa reunión tienen un peso importante, ¿no? O lo van a tener. O lo van a tener, empiezan a discutir ahí. Y bueno, los resolutivos son muy interesantes porque hay un resolutivo sobre organización y cooperación, es decir, que hay un camino hacia la federalización de la estadística como productora nacional, ¿no? Es decir, hay actos coercitivos, reglamentarios, pero también parecen estar simulados desde la organización y cooperación en estas reuniones para participar, de dar a tiempo los datos, de generarlos bajo los registros y formatos que presenta la dirección del departamento central, ¿no? Por primera vez hay un proceso que inicia, lo veo yo ahí, yo antes de eso no lo había visto, de educación para el censo. O sea, hay explícitamente que tiene que generarse en la niñez una promoción de las estadísticas desde la visión utilitaria, ¿sí? Hay, bueno, la publicidad, se les solicita también al interior de estas discusiones, es que se registren los nacimientos, es un problema en México y creo que lo fue todavía hasta hace unos años, que es falible la lista de registros o las estadísticas de registros de nacimientos, pues para ese momento era un serio problema. Y se genera toda la discusión de los órganos ejecutores y se establecen quiénes son los que van a ejecutar las estadísticas a nivel nacional. Y bueno, a nivel técnico, aquí es donde veo, digamos, el elemento más, que hace que cambie la forma en que se hacen estadísticas para este momento, y tiene que ver con el manejo de datos, la recolección y la concentración, ¿no? Hay explícitamente una homogenización de procesos de exposición y de formatos, hay adopción de nomenclaturas internacionales, ya había previamente, pero en este momento se tiene que aplicar de manera nacional, y además hay incorporación de herramientas como las máquinas sumadoras, que ahora las vamos a hacer. A ver, y eso cambia totalmente la manera en que se empiezan a generar y sistematizar datos y la idea del alcance de los propios datos o el uso de los propios datos, ¿no? Hay nuevos temas que se incorporan, como los transportes que ya había, pero hay transportes a nivel de detalle. O sea, se cuentan, por ejemplo, hasta las bicicletas, ¿no? Que hay en el Distrito Federal, cuáles son sus costos, qué relevancia e impacto tienen con relación a la población.
diferentes tipos de estadísticas sobre seguros de vidas, acciones, bancarios, hay una vigilancia, por ejemplo, en ese momento de producción de estadísticas sobre el tema ejidal, pues precisamente porque es producto de la posrevolución, ¿no? Entonces hay una vigilancia de que se estén repartiendo los terrenos ejidales, ajá. Y también vemos otra cosa que es la relación técnica con oficinas internacionales de estadística, que esta va a ser muy fuerte durante todos los años 20 y al principio de los 30. Hay un intercambio de recuento de datos que también ya se hacía, pero ahora el tipo de datos que se mandan y quienes los revisan y quienes vienen por ellos es muy abiertamente un intercambio como tal, ¿no? de datos. Hay invitación de expertos extranjeros y hay la divulgación de tendencias estadísticas internacionales entre la población y entre los propios funcionarios, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de viñetas que están relacionadas con eso. Por ejemplo, hay cosas como cómo hacer los cartogramas y las cintas de las gráficas y se explica qué tipo de tintas se deben de utilizar, qué grosores de tintas, en qué sentido se debe de utilizar la tinta, las formas en que tienen que estar presentados los cartogramas, cómo hacer la formación de referencias numéricas para las tarjetas perforadas, por ejemplo, es como pasar una categoría a una clave numérica, o sea, todas esas explicaciones se ponen como manuales y reglamentos para los funcionarios, ¿no? Eso es una cosa que está aquí produciéndose. Las estadísticas, bueno, esto se consideran unas gráficas presentadas correctamente y hay una explicación de por qué están bien presentadas, ¿no? Que tienen que ver con el equilibrio de la gráfica, las cintas que se utilizaron, bueno, cómo se presentan los datos, al igual que esto, ¿no? Ellos mismos lo dicen así. Sí, o sea, hay una exposición, ¿no? A la búsqueda de este perfeccionamiento de los formatos, pero también a la homogenización entre sus funcionarios, ¿no? De cómo es que tienen que ser los nuevos formatos. ¿Por qué homogenización de sus funcionarios? ¿No es de una oficina o...? Porque son los funcionarios del DEP y están las oficinas estatales y las oficinas de las otras entidades. Y las secretarías también. Pero que ese proceso de estandarización abarca todo, sí. Sí. O sea, la idea es que todas las secretarías, todas las entidades lo realicen desde que lo lograron o no lo lograron, bueno, ese es otro momento, pero la aspiración está puesta ahí, ¿no? Y bueno, esto es el Departamento de Concentración de Datos. Para ese momento, creo que este es el 27, ya se contaban con 10 máquinas, que son máquinas perforadoras, se compraron por iniciativa de Manuel Padres en el 24. Estas máquinas, bueno, lo que hacen es aumentar la capacidad de contar, sí, de manejar los datos, ¿no? Entonces, sí, y voy a leer que son las instrucciones de las concentraciones en esta oficina. Dice, el grupo 1 con 3 empleados se encarga de registrar y criticar la documentación que se recibe para su concentración. El concepto de la crítica se incorpora digamos, en este periodo en contra de la descripción. O sea, uno de los conflictos que tienen con las anteriores formas de hacer estadística es que solamente se describía. O sea, que era una estadística que solamente hacía fotografías. Y esta estadística es una estadística útil, crítica le llaman ellos, es decir, que tiene un procesamiento que pueda ser prescriptivo o predictivo también, y también resolutivo de conflictos. Entonces, bueno, después la perforación de las tarjetas con 6 operadores, la revisión de tarjetas con 8 empleados, concentración de tarjetas con 4 operadores, impresión de multígrafo y mimeógrafo con 2 operadores, ¿no? Entonces, es el departamento de la concentración y las máquinas, ¿no? Y acá viene un informe presidencial de Calles, que dice que en total, para ese momento, el 19 de marzo, se han contado mediante tarjetas, se han hecho 5.589.735 cálculos, ¿no? Entonces dice por cada uno de las estadísticas más relevantes para ellos, que son censos, importaciones, migraciones, criminalidad, matrimonios, nacimientos, defunciones y predios rústicos.
es una práctica reflexiva. O sea, están diciendo cómo hacen las cosas paso a paso. Sí, o sea, sí, es muy, que bueno, yo ya no lo encontré esto más adelante, tampoco me pido mucho, pero es un momento muy particular y tiene otras características. Ahora, en lo disciplinar, la formación de expertos y esta producción de saberes, hay la búsqueda de una normalización de la calidad moral, de los estándares éticos y las aspiraciones patrióticas de los empleados, que ya se había presentado en toda la construcción de estadísticas. Pero aquí específicamente lo que se incentiva es la visión nacionalista postrevolucionaria y con un tinte no solamente cientificista, sino técnico. O sea, la idea de lo técnico está relacionado con la idea de lo útil, ¿no? O sea, con la capacidad de producir estadísticas que sean útiles. También, bueno, está esto que les decía, la idea de contra el carácter descriptivo, las estadísticas críticas, hay la especialización de espacios físicos y tareas, y también hay esta idea de entrar a incorporarse a la tendencia de las nuevas estadísticas internacionales. Se incorporan, por ejemplo, sistemas de funcionamiento administrativo, como son el sistema Garnier, que también se utilizaba en Italia, y hay una discusión muy importante en ese momento, y que eso se presenta en los encuentros de estadística, que es quiénes tienen que hacer estadística en un país. Si los estadísticos desde las empresas privadas o solo el Estado. O sea, ellos dicen que la capacidad que ha desarrollado el Estado para producir estadísticas no la tiene ningún empresario particular y que por lo tanto, si bien no desacreditan su producción para su propia utilidad, ellos recomiendan que sus estudios participen de la elaboración del Estado, ¿no? O sea, el Estado de alguna manera crea un discurso que está relacionado con que la especialización de esta disciplina es solamente del Estado, ¿no? De la función del Estado, sí. Bueno, aquí hay un montón de cosas que para mí son muy interesantes. Por ejemplo, los cursos preparatorios para el personal del Departamento de Estadística Nacional. Ahí se definen los perfiles de estos cursos. Bueno, aquí es donde se habla del sistema Garnier. Aquí es los estudios de investigación y contra los estudios de elaboración. Aquí, por ejemplo, hay este incentivo moral a los funcionarios que participan de la Dirección de Censos, que son unos diplomas muy bonitos. Además, bueno, aquí ahora vamos a ver el logo que se hace para el censo de 1930, que tiene una particularidad. O sea, el DEN hacía los cursos, o sea, elaboraba los cursos. Sí, el DEN hacía todo eso. Ajá, ahora, bueno, uno lo lee desde el boletín y parece que todo sería así, ¿no? En realidad no tenían funcionarios para dar esos cursos. Entonces, por ejemplo, José Villegas está llegando de estudiar economía en Estados Unidos y lo cooptan luego y lo obligan. Él en sus memorias dice, José Villegas, prácticamente me obligaron a dar el curso de estadística para los funcionarios. O sea, en realidad es una aspiración que en algunos, digamos, dimensiones se logra y en otras, pues es eso, una aspiración. Además dura 10 años, ¿no? En batalla sigue siendo el gobierno, o sea, sí. el Estado. Sí. Okay. Sí, además, bueno, José Villegas también está ligado a los funcionarios públicos, es decir, tampoco lo tienen, ¿no? O sea, pero sí hay una observación de esta estadística extranjera, sobre todo la italiana, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La influencia de la estadística, hablan de la exposición razonada contra la exposición demostrada, ¿no? Que es pasar de la estadística como descriptora a una estadística razonada crítica, ¿no? Y por último, la legitimación, que tiene que ver con ese establecimiento de estos procesos, con la difusión de las tareas con carácter utilitario, es decir, la difusión de estas tareas estadísticas. De hecho, dentro de los propios boletines y muchos tipos de volantes que se dan antes del censo, se le invita a la población a que recurra a las estadísticas que produce el DEN. O sea, que ellos en el boletín producen unas estadísticas, pero que hacen mucho más y de muchos otros tipos y muchos otros temas, invitan a que la población vaya y pida, las revise y encuentre utilidad en ellas, que las agregue a sus propias actividades de sus empresas y que también rectifiquen si encuentran errores, ¿no?
Hay una producción masiva de los boletines, aunque el boletín costaba por ahí en alguna un oficio, se pide que se regalen los boletines porque hay gente que no tiene acceso y que quiere comprarlos, sobre todo profesores de zona rural, ¿no? Entonces, bueno, el censo del 30 tiene una difusión sin precedentes, ¿no? Y esto contribuye a la creación del imaginario censal que tiene que ver con la independencia de la institución y su capacidad y utilidad para la población, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más, ya por último, estas propagandas y los censos de los 30 se crea es que no se alcanza a ver aquí, pero bueno, este es el logo, es una chica vestida con huipil, trae guaraches y tiene pues una regla, ¿no? Como un ojo de como un ojo, ajá, como si fuera la tripartita, ¿no? Pero además hay el proyecto de Estado italiano tiene un logo muy parecido, ¿no? De trienio. Sí, pero sin y bueno, por ejemplo, aquí está que habla, ¿no? Hacer censos es hacer patria, ayúdanos a hacerlos, ventajas del censo. Bueno, este es uno de los más que hay, ¿no? Ahí hay otra exposición. Aquí hay este es un documento que se le envía a los funcionarios. En un principio no usan voluntarios, pero después es necesario voluntarios y entonces hay un reconocimiento, ¿no? A la labor. Y pues ya, eso es lo que he encontrado, ¿no? Yo como conclusiones muy adelantadas, es que, bueno, estos procesos de normalización y estandarización tienen efecto tanto en la medida que se crean normas para cosas, como vemos en los procesos de los productos materiales, pero también implícitamente crean normas para los seres humanos y al revés, ¿no? O sea, estas normas que se crean al interior de la dirección también tienen que ver con cómo se distribuyen las cosas al interior, ¿no? Y hay una relación entre lo material ahí y los funcionarios. Ahí estos números convierten en recursos clasificados las personas y las cosas mediante nomenclaturas propias y adoptadas internacionales. De hecho, por ejemplo, hay un momento en el censo donde la institución conmina a la población a que no tenga miedo a ser censado. Le habla, por ejemplo, del resguardo de sus datos. En sus datos personales, se dice que sus datos personales no se van a... El aviso de privacidad. Ajá, no se van a divulgar, que para ellos las personas son números, que en el momento que tienen un registro o lo censan se convierten en números y por lo tanto pierden la individualidad. Así, exactamente, identidad y dicen la identidad y la individualidad, ¿no? Entonces, bueno, este comportamiento de funcionarios se normaliza de largo plazo hacia una pues, autonomía institucional, digo yo. Aunque el departamento desaparece, posteriormente muchas de las cosas que se producen aquí se establecen a lo largo hasta los años 70, ¿no? Que es el otro cambio, digamos, paradigmático de la institución. Y a la vez que se construyen estándares de registro de recolección, se establecen normas de clasificación, pero además órdenes jerárquicos, ¿no? Que implican acciones en objetos como en los sujetos. Y esos procesos de estandarización al interior de la oficina, digo yo, se van a reflejar en procesos de regulación de la vida pública, ¿no? Es decir, esto que sucede en este caso al interior es digamos, una manera de ver pues una aspiración administrativa de una población en general. Y bueno, así. Gracias, Ana. Está en línea aquí. Tenemos una ronda de preguntas, comentarios. Y no se puede ver a los que están ahí. Ajá. Acá, para compartir. Y, ahí está, Laura. Bueno, está en línea, levanten la manita, por favor. Amarilla o café. Hay un comentario. No sé si me veo. Sí, así para.
Sí. Solo hay que hablar fuerte Aquí porque estoy. no nos escuchan ellos. Ah, ahí está. Yo sí quiero preguntarte algo, Ana. ¿Qué sigue? ¿Qué son avances? Ajá. ¿Qué te hace falta? Bueno, son avances, pero mucho de eso ya está, digamos, no presenté detalles y particularidades, pero pues ya está escrito una gran parte. Hay una parte que me falta, que es lo del archivo de Sapienza, ¿no? Ajá. Y pues ahí hay donde pretendo dilucidar esa relación, ¿no? Tan estrecha como Jorge, y al parecer con Jimmy, ¿no? O sea, con el mismo cuidado de Jimmy, que es el que invita a estudiantes mexicanos a que vayan para allá a estudiar y que también invita a que en México se haga este encuentro internacional de estadística, ¿no? Entonces, pues, de ahí salen un montón de líneas. Yo creo que me voy a quedar con estas cuatro, ¿no? Que ya dan para un producto bastante consistente. Claro. Como que me preguntan. Sí. Bueno, Susana. A mí me encanta todo el efecto de la clasificación, ¿no? O sea, todo esto que teóricamente está como muy planteado, que es que clasificar es poner orden, y al poner orden tiene esto un efecto performativo, o sea, tú creas la categoría de jefas de familia y tiene un efecto práctico que es crear ese agregado, darle vida a ese agregado, ¿no? Entonces, sí se ve acá como, digamos, estamos en esas etapas como fundacionales, aunque está el siglo XIX atrás, que por ejemplo en las estadísticas educativas tenían unas categorías así como una señorita, no me acuerdo ahora cómo, pero o sea, todas unas formas de referirse de clasificarlas, muy llamativa, porque ahí hay una concepción de mujer, ¿no? La duda que yo tendría es esto que ya lo tenemos nosotros tan incorporado en un sentido teórico y hemos visto ejemplos con las encuestas de opinión pública que dicen los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, el efecto que tiene en polarizar, bueno, todo ese tipo de cosas. Tú, en este trabajo, ¿tienes posibilidad de ir incorporando si hay algún efecto práctico de esta normalización, de estandarización? Esas cuatro que tú has dicho, en sí, constituyen una estrategia, ¿no? De concebir a la población y de construirla. Entonces, no sé si a esa altura se podría ver alguno de estos efectos, o lo has visto o algo. Pues, ahora no hablé, por ejemplo, de las clasificaciones censales, ¿no? O sea no específicamente, ¿no? Pero hay efectos, creo yo, por preocupaciones del propio Estado que está en ese momento, que es el asesinato, ¿no? O sea, hay preocupaciones, por ejemplo, con la migración y con la intervención norteamericana, ¿no? O sea, hay una preocupación clara de que vaya a haber un éxodo a Estados Unidos, y hay un elemento que yo no he podido explicar y que sigo todavía dándole vueltas, que es el elemento de la raza. O sea, la raza se cuenta en 1921, no lo preparan ellos, sino que lo prepara la Dirección General, incorpora esa categoría, pero todo, desde el 20 hasta el 35, hay estadísticas que cruzan o que determinan digamos, tres generalidades en casi todas las estadísticas sociales, que es la edad, el sexo y la raza. Y la raza a nivel local, como lo censó en 1921, y también de los extranjeros. Se incorporan otros elementos como las clasificaciones como amarillos, no sé, de pronto hay una clasificación que parece hasta de casta.
Vale. Ajá. Y creo que eso sí va a tener efectos en la manera en cómo se va a construir los historianos, pero pienso que las clases medias de los años 40 están también ahí estableciendo estas categorías también, porque además ahí se establecen muchas de las categorías económicas. Sí. No sé. Sí, esto es toda una vista muy interesante. En el primer censo universitario ponen los estudiantes indígenas, o sea, ¿no? De 49. Hay, y no me acuerdo cuál fue este señor que escribió los problemas nacionales, ¿cómo se llama? Molina. Y tiene toda una clasificación de la población impresionante, con un nivel de detalle, así los criollos, no sé cuántos, 5 categorías de criollos, ¿no? Sí, ahora bien, no digo que eso sea el surgimiento del departamento. Hay un montón de cosas que están sucediendo alrededor, como las sociedades feministas. No traje algunas estadísticas, pero por ejemplo, hacen estadísticas de divertimento, ¿no? O sea, cuánta gente va al Museo Nacional, al Museo de Historia Natural, cuánta gente está asistiendo al Museo de Arqueología, cuánta gente está yendo al teatro. Es decir, tienen la intención, sí, de contarlo todo, pero a su forma de entender lo que se tiene que... Todo que amerita contarse. Lo que amerita sí contarse, ¿no? O sea, porque, claro, contar una cosa significa dejar de lado otra, ¿no? O sea, en esa misma línea me explica mucho la categoría de indígena, porque hablas de raza, ¿no? Yo pensaba, estaba en un proyecto y nos hicieron hacer una encuesta en comunidades cafetaleras en Oaxaca, y una de las preguntas, como nos mandaban, era, ¿se identifica usted como indígena? Digo, a mí me parecía una pregunta muy mal hecha, pero... y probamos con diferentes formas para tratar de... Era una zona mixteca en particular en el estado, ¿no? Pero me brincó mucho que más de una persona, cuando le preguntábamos tal cual así, ¿no? Respondía, sí, sí estoy en el programa. O sea, su vinculación con el concepto indígena tenía que ver con el programa al que era acreedor, dado que se asumiera o que alguien le dijo que sí podía decirlo o que fuera, ¿no? Y supongo que también ese tipo de etiquetas y categorías, pues, bueno, tienen. Por ejemplo, el censo del 21 por descarte contó a la población indígena con o la raza relacionado con analfabeta. Por ejemplo, se les hacía la pregunta qué profesión tenían. Entonces se explicaba que si decían que en primer lugar eran abogado, maestro o alguna, desde el punto de vista del empadronador, ¿no? Alguna profesión donde se puedan leer y escribir, que ya no les preguntaran la de la raza, ¿no? Sino que se fueran directamente a la categoría de analfabeta y ahí escribieran, pero además no era una pregunta, ¿no? O sea, había diferentes, hubo autoempadronamiento y para el del tren sí eran asignaciones, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, la autoidentificación racial es una reivindicación. Es una reivindicación, sí, es un derecho. En el 2015 comenzó con todo discusión, bueno, desde antes la comunidad afrodescendiente, ¿no? Y hoy día es una obligación del Estado censarlo como tal, ¿no? O sea, la autoidentificación. Y bueno, ¿qué? El rizoma. Así el rizoma, por ejemplo. Pregunta, sí. Sí. Y a nivel internacional ha sido pues sí, reivindicación, y también ha sido un logro de muchas comunidades y activismos haber logrado por la reivindicación. Hay otros estados donde, pues bueno, la discusión está desde mucho tiempo atrás, ¿no? Acá, bueno, como tal, la categoría pues, indígena sigue siendo muy discutida, ¿no? O sea, para ese momento la aspiración es el mestizaje, ¿no? Y sigue siendo el elemento regulador, ¿no? De la población, o la aspiración de la población, ¿no? Es el mestizo. Sí, Laura, tú tienes la manita, por favor. Yo nomás quería decir una cosita, que es que en el censo del 49, a los profesores
por lo que decíamos recién, se lo ubicaba como clase media, ¿no? O sea, Exactamente. no funcionaba el indígena. Era para los estudiantes, que era indígena y alborotadores, no me acuerdo cuál era la. Comunista. Laura, Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por esta charla. Siempre es un tema que compartimos como con, por el interés, ¿no? Bueno, me parece muy interesante todo lo que has expuesto. Mm, solamente, bueno, que tiene que ver un poco con lo que ya Susana te ha preguntado sobre mm, qué es lo que crea una clasificación, ¿no? Y cómo saber qué ha creado, ¿no? Y bueno, sí, ese es un tema de la, de la estadística, ¿no? Que es muy interesante y muy importante. Yo quisiera que nos hablaras un poco más sobre la relación justamente. Tú hablas de regulación relacionada con la estandarización, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto que te pregunta Susana. O sea, yo te preguntaría, ¿acaso todo lo que se cuantificó de la población en el siglo XIX, que no necesariamente se considera hoy estandarizado, no reguló la vida? Solamente la estandarización implica una regularización. O sea, no sé si pudieras hablar un poco más sobre la relación entre estandarización, regulación y básicamente la cuantificación, porque han habido muchos intentos de cuantificar la población. Y, por ejemplo, la noción raza, pues la usó desde Humboldt. Aparece la población de la Nueva España clasificada por razas, por ejemplo, ¿no? Luego otros no usaban raza, sino que usaban sabe leer o escribir. O sea, como que ha habido variantes a lo largo de la historia y los historiadores dicen que la estandarización aparece hasta el siglo XX, ¿no? Tú lo relacionaste con regulación. ¿Qué nos podrías comentar a raíz de eso? O sea, no, ¿serían otros tipos de regulación? ¿O qué papel juega esto de la estandarización en el siglo XX a diferencia de los intentos justamente de cuantificación y clasificación de la población anteriores? No sé si me entiendes. Ay, no te veo, Laura. Bueno, yo te veo, pero tú no me ves, pero me escuchas. Sí. Yo tenía un poco también de conflicto con utilizar el concepto de estandarización, porque justamente lo que he leído de historia de la ciencia es que, bueno, la estandarización es un proceso incluso de la posguerra, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones técnico-tecnológicas, ¿no? O sea, con aspectos tecnológicos. Pero yo digo que que la regulación es parte del proceso de la estandarización porque es donde interviene ese deseo tecnológico, ¿no? Es decir, esta capacidad que trata de buscar el Departamento de Estadística Nacional por ordenar a sus funcionarios, por especializarlos y por la descripción de las tareas, que también digo yo es la regulación, se ve expresada en la capacidad por utilizar tecnologías que generan una cuantificación, si no distinta a la anterior del siglo XIX, porque prácticamente las formas de registro son las mismas, ¿no? Solo cambia la homogeneizar y unificar formatos. Sí que el uso del aspecto técnico sí produce una idea diferente de capacidad de contar.
Y bueno, yo por eso es que le puse estandarización, ¿no? O sea, porque, por eso pensé, por la intervención de esta noción tecnológica. Ahora, ¿en qué se diferencia? Pues pienso que hay una aspiración explícita también, ¿no? O sea, hay una aspiración unificadora que va mucho más allá de solo los formatos, o sea, va a muchas dimensiones y también está pensada con la regulación de la forma en que la población está relacionada con la institución que cuantifica, que esa es una cosa que bueno, eso sí no se va, o sea, hay tensiones previamente, pero al parecer es una búsqueda de dirimir esas tensiones, ¿no? Con esta forma de regular y de poner orden. No sé, sí, claro. Pero gracias por la pregunta. Pues, dentro del mismo parámetro este de las clasificaciones, resulta muy interesante porque cuando empiezan los censos, pues, es la intención de clasificar a través de grandes números, ¿no? No. Entonces, las clasificaciones en los censos del siglo XIX, por ejemplo, son muy escuetas, ¿no? Blanco, negro, mulato, indio, mestizo, o sea, pero al mismo tiempo se desarrollan las castas. Entonces, todos los cuadros de castas de esa época, todos se desarrollan en relación a los censos y se van en Europa. De hecho, prácticamente todos los cuadros de castas están en España, ¿no? Entonces, o sea, no la clasificación homogénea, pero que de todos modos les costaba mucho trabajo la clasificación homogénea. Necesitaban una clasificación mucho más especializada, ¿no? Específica. Entonces, yo creo que al paso de los años, cuando llega ya el siglo XX, la homogenización en la clasificación es cada día más clara, ¿no? Ya la gente no está esperando que, o sea, ya ni siquiera el aspecto indígena, ¿no? Sino que ni siquiera si son mulatos, son no sé qué, todo eso se va diluyendo, ¿no? Y van surgiendo el ciudadano, ¿no? Que aparece la edad, lo que se llaman datos demográficos. Sí, sí. La edad no está tanto todavía en el siglo XIX. Eso es la división más importante que se hace entre sexos. También hay una división muy interesante entre clérigos y laicos, ¿no? Y laicos. Pero sí la clasificación, otra que de todos modos está junto con, es la clasificación de las castas, ¿no? Que es de lo más compleja, ¿no? La clasificación de castas. Entonces, la unificación que ya se logra en el siglo XX, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Porque va junto, creo yo, junto con la construcción del ciudadano, ¿no? O sea, que ya no es que sea indígena, sino que todo mundo es un ciudadano, ¿no? Va creando una categoría universal. O sea, la categoría también se implicó en la forma que se percibió, ¿no? Toda la relación. Le vas borrando propiedades y le vas creando otras que en realidad invisibilizan a la sociedad real. Claro. ¿No? Bueno, y si ves las disidencias que se desprenden ahorita, se cuestiona la categoría indígena por muchos pueblos. O sea, y quizá el reconocimiento de pueblos originarios como categoría también da cabida a voz, porque probablemente, o sea, no dudo que era algo que estaba a la inquietud de ser por muchos, pero que ahora critica mucho a, bueno, entonces estamos los pueblos originarios y pues, ¿por qué pones en la misma caja a los seris que a los mayatecos, ¿no? Etcétera. Pero esa es una demanda como que brota mucho de la voz que, o al menos que está permeando, que se le está dando, qué sé yo. El sujeto real histórico. Ajá. En contra de la estandarización sería. Que bueno, también es una estandarización pues con esos parámetros de que se cuenta, ¿no? Porque ¿qué decides que el ciudadano, o sea, quién decide que eso es lo, esa es la categoría homogénea que cuenta, ¿no? Bueno, no sé si puedo intervenir. Este,
Lo que se me ocurre, no sé, por lo que están ustedes diciendo y un poco la historia que he seguido, es que a diferencia entre el siglo, como decía Leti, el siglo XVIII, hay castas, múltiples clasificaciones, ¿no? Y quizás el proceso de estandarización tiene mucho que ver con eh, que se va cerrando la posibilidad de que otros hagan estadísticas y solo el Estado empieza a apropiarse de esa posibilidad. De ahí que ya había intentos en el siglo XIX de hablar de ciudadanos, por ejemplo. Yo he visto padrones y censos en donde se dice ciudadanos, pero no cuaja, ¿no? Algo pasó, y bueno, entre otras cosas, la revolución, que parece imposible ya que un privado haga censos, que tú lo decías, Ana, como que empiezan a apoderarse el Estado, pero no, antes de la revolución, aún que es la diferencia de la Dirección General de Estadística con lo que tú estás estudiando, mm, la Dirección General no tenía presupuesto, no tenía esa legitimidad, quizás, no sé, Ana, quizás la estandarización corresponde a un tipo de gobierno o que hoy llaman gobernanza, ¿no? Que tiene más que ver con eso. Yo lo pienso también por los ejemplos que da Susana sobre la universidad. Eh, Empiezan a haber instituciones públicas, o sea, se forma algo, como que la estadística se asocia definitivamente a lo público y la universidad tiene derecho a hacer clasificaciones censales, ¿no? Eso es muy impresionante porque antes nunca las escuelas hacen clasificaciones censales. Intentan contar cuántos alumnos tienen, eso es todo. Cuántos profesores, cuántos párvulos, ¿no? Pero como que se va sofisticando, entre más se asocia a lo público. No sé qué piensas, Ana, Sí, sobre la aparición de mecanismos administrativos públicos, ¿no? y la legitimación del poder de la producción de datos explícito, ¿no? Porque sí, el 19 hay un montón de intenciones de contar, ¿no? E incluso el propio Peñafiel es como si fuera el gran comarca de los datos, ¿no? O sea, es el que tiene... Sí, sí, tiene como ese privilegio, ¿no? Incluso de producir los trabajos preparatorios, ¿no? Y esto que sucede en el Departamento de Estadística, que además surge con mucho poder y recursos, surge como un apéndice del Ejecutivo, ¿no? O sea, no se va a ir a dialogar con el poder de las secretarías de fomento, que es donde estaba antes la dirección, sino que se va directamente al Ejecutivo, después regresa a la Secretaría de Economía, ¿no? Y después va a ir dando vueltas hasta que logra su autonomía. Pero bueno, ellos le llaman a eso lograr su autonomía, ¿no? Y la cantidad de recursos que se invierte, pues sí, de 12 empleados a 200 y tantos empleados, y también los recursos que tiene para la compra de máquinas y toda la discusión alrededor, pues sí, claro, privilegian al Estado como el gran promotor, ¿no? Pero como, pero como una práctica del Estado y su administración, no no de personalidades, creo yo, aunque en el fondo están las personalidades, que es lo que estoy viendo, ¿no? Que Jorge se está haciendo acuerdos, y a partir de sus propios intereses y sus aspiraciones, propias sobre la estadística, ¿no? Estados y otras oficinas. ¿Vale? A ver, pero entonces ya me quedé con la duda. Al mismo tiempo que tú encuentras que el Estado se erige en el único que puede producir esas estadísticas confiables, bien hechas, verificadas, etc. También dijiste que ahí surge el germen de la autonomía del México. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué sería necesario, si no fue en esta época, fue un poco después, por qué también tiene que ser autónomo? ¿Autónomo de quién? Bueno, eso tiene que ver con una visión de la cientificidad, ¿no? Ese es el discurso, ¿no? El discurso de la cientificidad es el que está al frente de todo esto, ¿no? De la capacidad
por no involucrar intereses subjetivos, políticos, individuales, al momento de producir estadísticas limpias, neutras, sanas, de todo tipo de... De hecho, eso se les critica a las de Peñafiel, ¿no? Que son, esto dice que son estadísticas que fueron hechas, muchas de ellas, a modo, ¿no? Pero, pues, tiene que ver con el discurso, pues, cientificista y, bueno, ahora técnico también, ¿no? Pues una máquina, o sea, la propiedad de la máquina, pues, es el de generar limpieza en sus datos, ¿no? Pero esa es una forma de una autonomía del discurso, ¿no? Pero obviamente de fondo tiene otro criterio, ¿no? Y tiene que ver también con recursos, ¿no? O sea, es una institución a la que se le está dando muchísimo recurso y parece que hay una relación entre autonomía de toma de decisiones y capacidad también de recursos para tomar esas decisiones, ¿no? Y eso tiene que ver con la organización al interior, ¿no? O sea, con sus fundamentos organizativos, ¿no? Sí, me estaba claro que es una pregunta sobre las máquinas, como un cambio que me pregunta. Pero yo no tiene nada que ver con el tema de las instituciones, porque tú hablas que hay una estadística descriptiva, pero hay una estadística crítica, que acaba de citar que es crítica. Y no sé si en tu trabajo puedes identificar los argumentos que le dan esa validez, ¿no? Científicos. Ya vimos que hay manuales que describen desde la organización del trabajo, la producción de datos, las máquinas que difíciles según ellos, es una caja negra, llega y ya está súper estable, no sé, una computadora, no sé, ¿no? Los softwares, ¿no? Así. Aquí mi pregunta es, puedes, o no sé, te has preguntado si puedes rastrear o reconstruir cómo se construyó esa otra estadística y si eso respondió a esa necesidad de elaboración de la política pública? Cuando hablas de autonomía, yo sí lo pienso, ¿no? Necesitamos un órgano autónomo que no obedezca a los intereses de la clase que está en el poder, entonces los tiene que ser autónomos. Aspiracionalmente, y proponer sus indicadores estables, los convencidos que no funcionan, y hacer confianza con somos con niños, imagino. Ahora, lo del Estado, hay un trabajo de Benoit Godin que dice lo mismo sobre los indicadores de ciencia e innovación, que se convirtieron en una actividad exclusiva del Estado. Y no sé cómo entonces están cambiando. Dice, todos los industriales y la universidad, a pesar de las técnicas que le hacemos, algunos del Estado, México, son los únicos que utilizamos. Y no porque necesariamente tienen esa rigurosidad que queremos. Lo que agregándole a eso, estoy ahora relacionando que en la universidad también se da este proceso, ¿no? Y la justificación que ellos dan es que son parte del Estado, pero son autónomos, porque el Estado le delega a la universidad la función educativa porque el grupo universitario tiene la capacidad técnica. Y esa es lo que decía Ana de la técnica. La capacidad técnica se entiende como ese atributo, digamos, o esa propiedad que te permite ser objetivo, ¿no? Entonces, en términos de la universidad, pues ahí eso se liga a la lucha, la disputa de este grupo que quiere vivir de y por y para la producción cultural científica, ¿no? Hay una... entonces, pero a lo que ustedes digan de por qué autonomía, es en la universidad el argumento es ese, ¿no? El Estado delega el desarrollo de una función al grupo que tiene la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, por eso siempre es autonomía relativa, porque además no son, o sea, saben perfectamente
están pidiendo a la vez subsidio. Sí. O sea, con el mismo argumento. Como estamos haciendo una función del Estado, el Estado nos tiene que pagar. Pero es objetivo y por ende libre de la grilla, de las luchas de poder. Bueno, normativamente, ¿no? o sea, su justificación es esa, Sí, sí, porque los diputados le decían, es que están creando un cuarto poder y qué sé yo cuánto, y ahí y todo dicen, no, nosotros no nos somos desinteresados, o sea, Son libres de... nuestro interés es el desinterés. Así lo dijo. ¿Sí? Y bueno, después Bourdieu le pone la formulita, pero tú lo lees el punto cierra. Sí. Impresionante. Y hablan de capital intelectual. Ellos hablan de capital también técnico. Sí, tienen conceptos comunes en el capital técnico. Decía la diferencia entre, bueno, esta estadística descriptiva con la estadística crítica, justamente esa es una del carácter de la estadística crítica, que tiene tiene capital técnico, ¿no? O sea, tiene capacidad. Pero además, se fijan cuando describí lo de el departamento de concentración, no pasa a la máquina primero. O sea, primero pasa a la crítica de los funcionarios, ¿no? Dice, se somete a la crítica del funcionario el dato. ¿Y qué es eso? Pues más que distribuir un montón de registros que tienen, ¿no? O sea, entonces, hasta después hay el proceso de la maquinita cuente. Que la maquinita hace la cuenta, ¿no? Y ahí pareciera que pues ahí se neutraliza toda la subjetividad, ¿no? O sea, ahí ya sale, ¿no? el producto así. Pero además, bueno, la máquina después fue usada por un montón de secretarios, ¿no? Y cambiando, ¿no? También su utilidad. Y la discusión es de esta discusión de lo descriptivo versus lo crítico es de inspiración, al menos lo que he leído con ellos, italiana. O sea, y tiene que ver con este sentido práctico y útil de los números para resolver conflictos y crisis, ¿no? O sea, producir resolución del conflicto, ¿no? Y hablabas de perspectiva de la nación. Ah, sí, que tienen que resolver y tienen que tener a largo plazo la construcción también de patrones, ¿no? Para poder identificarlos. O sea, bueno, además, bueno, está la sociología italiana ahí sintiendo en su máximo, ¿no? Muchas cosas. Sí, tú ves entonces esta conexión de esta idea del saber técnico como productor de objetividad y de neutralidad, o sea, identificar lo que ahí en la sociología italiana. Sí, o sea, al menos esa de Gini. La que Gini es la que va a discutir, y de hecho, una de las cosas que se exalta de esta idea de la sociología italiana y de estos estadísticos italianos en estas cátedras es que producen información práctica y útil para la resolución de la crisis, ¿no? Claro. O sea, como tal, ¿no? Se expone así. Y esa relación internacional es la que estás tú estudiando. Pues esa es la que quiero meterme mucho más, para ¿no? ver qué tal. Sí, porque bueno, resulta que estos dos chicos, que eran chicos porque eran muy jóvenes cuando estaban de funcionarios en subdirecciones, digamos, menores, son los que mandan a Italia a la cátedra de Gini y regresan y son directores del departamento, bueno, ya de la dirección, ¿no? De eso, tanto Alanis como Ignacio Lollo, ¿no? Fueron directores, ¿no? Entonces, pues esas cosas hay que descubrirlas todavía, ¿no? Por ahora es un boceto general, ¿no? Está bien, pero cómo se está produciendo. Y pues, Yo te contribuye esa autonomía. sí, no, Está buena. me quedé pensando en la universidad, de donde, o sea, yo pensaba que era más bien de este pensamiento liberal, ¿no? Y de esta necesidad de diferenciar, como ellos lo dicen, entre los políticos, los profesionales y los sabios o peritos, ¿no? Pero no sé, o sea, bueno, no encontré ahí ninguna conexión con los italianos, pero
quizás cada gremio tiene Sí, 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 sus propios. conecte Sí. con algo, ¿no? Sí, porque eran los franceses y los belgas, ¿no? De hecho, ellos recuperan mucho el pensamiento belga porque, bueno, se quedó en la historia de la estadística como los grandes constructores de la estadística internacional, ¿no? Hasta hoy en día se siguen haciendo los ICES, ¿no? Que son estos Ajá. internacionales, encuentros internacionales de estadística, ¿no? Y obviamente tiene antes, tiene un archivo también muy bonito. Pero bueno, tienen a sus diferentes no sé, inspiraciones. Inspiración, Ajá, sí, sí. Y lo otro es que este periodo es visto por la historia, digamos, cronológica de la institución, de INEGI, la poco que hay, como un periodo horrible. Sí, sí, como un periodo, se reconoce que crea cimientos para la institucionalización posterior de formatos y de formas de registro y organización, pero está ahí olvidada. ¿Cuál es la fecha? Del 22 al 32. Y ya, bueno, en el 34 entra Beteta, que es el otro director, que ya, bueno, es pandemista, y ella tiene otra perspectiva de la estadística, pero bueno, siguen alimentando muchas de las cosas que estoy viendo, porque ya no se vuelve nunca más a censar el concepto de raza, o sea, solo eso en este periodo, o sea, o sea, hay apenas, hay algunos, al menos lo que yo he visto, sí lengua, sí etnicidad, sí, pero no como un censo nacional, el concepto de la raza. Y justo al consejo dice, por mi raza hablará el estilo. Sí, todo este periodo está ahí, ¿no? Está ahí los cancelos, está un montón de proyectos, además, sucediendo en los años 20. Bueno, otra pregunta, comentario. Yo sí. Sí. Bueno, yo voy a romper con toda la temática que hemos ido planteando, porque me pregunto un poco más hacia cómo, o sea, me llamaron la atención las categorías que colocas, que me dices que estos documentos, supongo, los dividiste en 4 categorías, ¿no? O 4 dimensiones analíticas. Ajá, o sea, normatividad y eso. Exacto, no sé si lo ubicas. O sea, sí, pero no los documentos como tal, sino que pues, las relaciones que yo veo en los documentos, ¿no? Exacto. O sea, son como dimensiones, se hace hipotético, ¿no? Esos 4 elementos que yo veo. ¿Pero qué son? Exacto, o sea, no sé qué son, o sea, exacto, no sé decir qué son. Son categorías hipotéticas para hablar de tipos de estandarizaciones o tipos de normalizaciones, ¿no? Y, o sea, y las tienes, o sea, ¿cómo llegas a ellas? O sea, no sé. Por edición. Por aproximaciones sucesivas a las fuentes. O sea, no hay un proceso, o sea, no tienes un proceso sistemático. Pues tiene que ver con la trayectoria de haber estudiado estadísticas en el 19, un poco ver cómo se dan esos, o sea, a veces ver comportamientos diferentes también lleva a pensar cosas diferentes, ¿no? O sea, yo estaba muy puesta en observar a los implicados de clasificación, ¿no? O sea, los analfabetas en este caso, ¿no? O sea, yo quería ver esto de cómo es que implicaba en la dimensión social categorizar como analfabeta a un grupo poblacional, ¿no? Y estaba muy en eso, pero creo que tiene que ver también con ver corpus de documentos, o sea, hay más información. Es que es un análisis, es que eso yo lo veo como una categorización del corpus, ¿no? O sea, no del contenido. Pues sí, el corpus, también las relaciones que hay detrás, o sea, por ejemplo, encontrar este corpus no fue fácil, encontrar el del DEN. De hecho, yo creo que hay 2 lugares estaban en el Colmex, está aquí en Economía. ¿Por qué están ahí? Son preguntas, ¿no? O sea, eso lleva a hacerse preguntas de por qué están aquí, por qué no están en el INEGI, ¿no? O sea, en el INEGI no hay digitalización de esto. O sea, pues tiene que ver con la aproximación, ¿no? Sí, a los datos y a estoy en México, o a, no sé. Sí, o sea, no te puedo decir de dónde salió la fórmula como tal. Perdón, ¿no? es mi... Pero si te pones a reflexionar todo lo que hiciste,
vas a Claro. poder hacer la trayectoria sí. de cómo Sí, llega. sí, sí. Y después puede hacer una modelación computacional para meter todos los datos ahí. Por eso les dije, yo voy a romper con toda la discusión que me he Y tenido. pues la lectura sobre historia de la ciencia, ¿no? Hay toda la Sí, claro, sobre historia de la estandarización, solo que casi siempre está en otro periodo, ¿no? Exacto. O sea, no está en ese periodo. Digo, bueno, yo podría decir, pues yo no uso la categoría, pero pues igual la uso y puedo modificar, ¿no? Y puedo ir trabajando. Sí, yo sí lo vi, tenía que hablar de un proceso de... Sí, porque además no es que inicie en el DEN, o sea, es un proceso que está constante, ¿no? Tiene que ver con el proceso de la rectificación constante de lo que es, para buscar más precisión, más neutralidad, más efectividad, no sé. Bueno, también hay... Y como de fondo de la arqueología del saber, yo le decía a Israel que esto que estabas diciendo tú de la formación para formar estadísticos expertos, pero eso en nuestro proyecto tendría que ir como la procedencia del posgrado de estadística acá en el IMAS, ¿no? Que surge acá. O sea, porque son muchos caminitos por donde las cosas se van construyendo. Análisis de la realidad. Ok, bueno, muchas gracias, Ana. Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Podemos terminar? Sí. Una próxima vez.